A ver, creo que es súper útil visualizar la siguiente escena para empezar. Imagina que alguien entra a un gimnasio, le pone 100 kilos a una barra de sentadillas y, bueno, sin calentar ni nada. Madre mía. Sí, sí, con la espalda completamente encorvada y las rodillas temblando, intenta levantar todo ese peso de golpe. El resultado es, evidente. Una receta para el desastre absoluto. Exacto. Fisiológicamente es una lesión garantizada, una rotura de menisco, una hernia discal, un desastre inevitable, vaya. Es una cuestión de física simple. Claro, cualquier persona que haya hecho deporte alguna vez entiende que la postura va siempre antes que el esfuerzo. Primero hay que alinearse y, bueno, solo entonces, empujar. Pero el problema fundamental surge en el momento en que salimos de ese gimnasio y entramos al mundo real, al enfrentarnos a proyectos laborales, relaciones humanas o, no sé, ambiciones personales. Parece que esta regla se nos borra de la memoria. Totalmente. Intentamos levantar unos pesos vitales enormes con la mente encorvada, por así decirlo, y sin haber comprobado antes la postura estratégica. Y por eso, hoy en The Deep Dive vamos a desgranar a fondo el arte de vivir de forma deliberada. Tenemos entre manos una exploración de un conjunto de fuentes destiladas de un ensayo fascinante llamado Moving the Right Way: Direction, Discipline and the Art of Becoming. Y fíjate, el valor real de esta exploración radica en que no se trata de la visión aislada de un solo pensador. Estamos cruzando disciplinas aparentemente inconexas, que es lo más interesante. Sí, tenemos una mezcla súper ecléctica hoy. Exacto. Analizamos reflexiones de entrenadores de atletas olímpicos como Loren Landau, estrategas corporativos como Seth Godin, filósofos estoicos como Séneca y Epícteto, místicos como Anthony de Melo y Osho, e incluso novelistas como Steven Pressfield y G.K. Chesterton. Es que es brutal la mezcla. Y la misión de hoy es ver cómo, desde perspectivas tan radicales y distintas, todos convergen en una misma idea: que el desarrollo humano, ese llegar a ser, fracasa rotundamente cuando se aplica esfuerzo ciego sin alinear antes la dirección y la disciplina emocional. Eso es. Vale, vamos a desgranar esto, empezando por la base física. Hay una máxima del entrenador Loren Landau que para mí ancla todo este concepto. Él dice: la posición de las articulaciones equivale a la función muscular. Qué buena frase. O sea, la idea central es que antes de buscar la velocidad, el cuerpo necesita ritmo. Y antes de poder tener ritmo, necesita la forma correcta. Claro, es que un atleta no puede compensar una mala biomecánica simplemente esforzándose más. De hecho, si la postura es mala, esforzarse más solo acelera la lesión. Exactamente. Y esta idea física tiene una traducción directa al mundo del trabajo y la estrategia. Es lo que Seth Godin define como la trampa del esfuerzo en la cultura moderna. Esa conexión es clave, o sea, vivimos inmersos en una cultura corporativa y social que, seamos sinceros, glorifica el agotamiento. Totalmente. El echar horas por echar. Exacto. El mensaje constante es que si un proyecto no funciona, la solución por defecto es empujar con más fuerza, sudar más, no dormir. Sin embargo, Godin señala la tremenda futilidad de correr a máxima velocidad si vas en la dirección equivocada. Es absurdo. Y para ilustrarlo, él usa una metáfora que me encanta, la de una surfista experta. Sí, la del surfista es buenísima. Alguien que domina el surf no entra al mar a liarse a tortas con el océano, a pelear a puñetazos contra las olas. No se pasa el día nadando frenéticamente para alcanzar olas inalcanzables. Claro, porque te agotas a los 10 minutos. Eso es. Lo que hace requiere muchísima más inteligencia táctica. Observa el entorno, lee las corrientes, diseña una estrategia de posicionamiento y se coloca en el punto exacto. Y una vez allí, es la ola la que hace la mayor parte del trabajo pesado. Exactamente. El esfuerzo es crucial, por supuesto, pero siempre está subordinado a la estrategia. Ese contraste entre la fuerza bruta y el posicionamiento estratégico me hace pensar en un coche de carreras. O sea, podemos imaginar un vehículo con un motor de 500 caballos de potencia, alimentado con, no sé, el combustible de más alto octanaje del mercado. Un maquinón. Un maquinón, sí. Y ese motor representa la capacidad de esfuerzo, la voluntad de trabajar 80 horas a la semana. Pero resulta que la columna de dirección está completamente bloqueada. El volante no gira. Uf, mal asunto. Claro, el motor ruge con una eficiencia espectacular, pero en la primera curva ese vehículo se va a estrellar irremediablemente contra un muro de hormigón. La tragedia ahí no es la falta de energía,
Es el exceso de energía aplicada en un sistema sin dirección. Es que lo vemos a diario en las oficinas, profesionales vaciando su bandeja de entrada a una velocidad de vértigo, con calendarios súper codificados por colores y todo perfecto, pero trabajando en proyectos que para empezar ni siquiera deberían existir. Sí, confundiendo el estar ocupado con ser productivo. Es un síntoma clásico de preferir la eficiencia a la eficacia. Y bueno, una vez que se comprende la necesidad de tener un mapa antes de pisar el acelerador, el ensayo nos advierte de un segundo peligro muy bestia. Los mayores obstáculos que desvían ese volante, ¿no? Exacto. No suelen ser deficiencias técnicas ni falta de información, son bloqueos emocionales profundos. Aquí es donde el texto introduce a los estoicos clásicos. Rescata a figuras como Séneca y Catón el Viejo a través del análisis que hace Ryan Holiday. El ego y la reactividad, los verdaderos destructores de la dirección. Totalmente. Hay una cita de Catón que captura perfectamente esta mecánica. Dice, un hombre enfadado abre la boca y cierra los ojos. ¡Qué barbaridad de cita! Es que es tal cual. Es una descripción casi fisiológica de cómo la emoción extrema anula por completo la visión estratégica. Es la ceguera táctica inducida por el ego. Y lo fascinante de esto es que las fuentes no se limitan a diagnosticar el problema de la ira o de la reactividad, ofrecen un cortafuegos mental súper específico, que es la disciplina del retraso o la pausa. La pausa, sí. Porque cuando un estímulo externo provoca una reacción visceral, nuestro instinto humano, o sea, lo natural, es contraatacar al instante. El ego te exige defenderte. Claro, te sientes atacado y saltas. Pero la pausa no implica reprimir la emoción, ni fingir que, no estoy enfadado. Consiste en introducir una brecha de tiempo deliberada, un espacio donde reinsertar tu propia conciencia entre lo que acaba de suceder y lo que vas a hacer al respecto. Es crear un margen de maniobra. Exactamente. Y ese margen de maniobra es fundamental, porque las emociones intensas actúan como lentes de aumento, distorsionan la escala de la amenaza por completo. Sí, te llega un correo electrónico redactado con un tono un poco brusco y bajo el prisma del ego se percibe como un ataque frontal a tu propia identidad. Y la pausa desactiva esa distorsión. Pero a ver, espera, quiero hacer de abogada del diablo aquí por un momento. Dispara. Si observamos el panorama actual, esta recomendación estoica se topa de frente con una fricción enorme, porque la teoría suena impecable, o sea, maravillosa, pero la realidad es que operamos en un ecosistema que castiga severamente la falta de inmediatez. Ya, el mundo de él ahora mismo. Claro, en un entorno de plataformas de mensajería instantánea tipo Slack, notificaciones constantes, expectativas de respuesta en tiempo real, no responder de inmediato a una crisis laboral o a un conflicto, pues se puede interpretar fácilmente como incompetencia, o como cobardía, o pura indecisión. Parecería que detenerse a tomar esa pausa estoica equivale a ceder terreno y dejar que la otra parte gane la narrativa. Es una duda súper válida, y es la gran paradoja moderna de la velocidad. Pero fíjate, Epicteto y por extensión todas las fuentes analizadas le dan la vuelta a esa percepción de vulnerabilidad. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues argumentándote el que reacciona instantáneamente ante un ataque es en realidad el más débil de la sala, porque está siendo teledirigido por el estímulo, es un títere de las circunstancias. O sea, no tiene control. Ah, claro, te controlan los hilos desde fuera. Eso es. La pausa, por el contrario, es lo que otorga el control táctico del tablero. Retener la respuesta es un acto de poder absoluto, no de debilidad. Y bueno, para complementar esta pausa, el estoicismo aporta otra herramienta que opera con un mecanismo idéntico, la gratitud táctica. La gratitud, que, ojo, suele venderse hoy en día como un concepto de positividad edulcorada y un poco tóxica. Pero aquí no va de eso, ¿verdad? No, para nada. En este contexto es una herramienta fría y súper funcional. Epicteto señala que el hombre sabio no se aflige por lo que le falta, sino que se alegra por lo que tiene. Y funciona básicamente como un interruptor de patrones. Sí, porque si analizamos la estructura del sufrimiento cotidiano o de la frustración crónica, casi siempre nace de un abismo gigantesco entre lo que la realidad es y lo que nuestro ego exige que sea. Totalmente. Y la pausa interrumpe la escalada bélica frente a esa brecha, mientras que la gratitud obliga a la mente a realizar, digamos, un inventario de los recursos que sí están presentes. Ambas maniobras rompen esa fijación obsesiva con el problema y devuelven el enfoque al terreno de lo real y lo que se puede gestionar. Exactamente. Es anclar la mente en la realidad material en lugar de perderse en la proyección emocional de «ay, esto debería ser distinto». Y fíjate,
Este concepto de aterrizar en la realidad nos lleva a una de las metáforas más profundas de todo el conjunto de fuentes. Viene de Anthony de Melo, en su parábola zen titulada Esterilidad. Ah, me encanta esa parábola. Es buenísima. La historia describe a unos discípulos que están, escandalizados porque su maestro descarta sistemáticamente todos los debates intelectuales y súper eruditos. O sea, los discípulos ofendidísimos, Toro, defendiendo que esos discursos teóricos son auténticas perlas de sabiduría. El típico postureo intelectual. Exacto, puro ego académico. Pues la respuesta del maestro revela la carencia monumental de ese conocimiento puramente teórico. Les pregunta si alguna vez alguien ha visto crecer perlas al plantarlas en un campo. Uf, es que esa imagen es demoledora. Pone de manifiesto que el conocimiento acumulado únicamente para engordar el ego, para ganar discusiones en Twitter o para exhibirse como una armadura intelectual, es un material completamente inerte. No sirve de nada por sí solo. Es como, intentar instalar el software más avanzado del mundo en un ordenador que no tiene sistema operativo. Los datos están ahí, pero no hay nada que pueda ejecutarlos. La sabiduría real, insiste el texto, requiere tierra. Y esa tierra fértil es la experiencia vivida, la humildad de aceptar el error y la disposición a ser transformado. Lo cual enlaza perfectamente con la noción de que el ser humano es un sistema dinámico, no una entidad fija. Claro, siempre en proceso. Eso es. Volviendo a Landau, cuando advierte que los fundamentos nunca se dominan, está exigiendo precisamente esa tierra fértil. Quien cree dominar lo básico, cementa su mente. Deja de ser tierra cultivable para convertirse, en asfalto. Y Jim Kwik refuerza esto al afirmar que no existen memorias objetivamente buenas o malas por una genética inmovible. Solo existen sistemas entrenados o sin entrenar. Rechazan esa idea de que nacemos con etiquetas permanentes de soy inteligente, soy disciplinado o soy torpe. Totalmente. Pero, ojo, aquí hay que hilar muy fino para no caer en una contradicción. ¿Por qué lo dices? Pues porque, por un lado, las fuentes exigen una maleabilidad constante, un dejarse moldear. Pero por otro lado, el ensayo cita a Ralph Waldo Emerson de manera muy destacada. Y él dice, ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta hacerte otra cosa es el mayor de los logros. Ya, a simple vista esto podría interpretarse casi como una licencia para la terquedad. Podría justificar la actitud de atrincherarse en los propios defectos bajo la excusa de no, es que yo soy así, es mi autenticidad. Exacto. Es un riesgo de malinterpretación muy común hoy en día. Pero el matiz reside en el origen de la transformación. Lo que Emerson rechaza es la transformación impuesta por la presión social, por el afán de encajar o por el puro miedo al juicio ajeno. Proteger el yo no significa abrazar la mediocridad o negarse a evolucionar. Para nada. Significa que el crecimiento debe ser orgánico, impulsado desde los propios valores internos y cimentado en esa tierra de vulnerabilidad de la que hablaba de Melo. Es mantener el espíritu abierto para aprender, sí, pero filtrando ese aprendizaje a través del propio criterio, no de lo que espera la multitud. Y entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de motor interno? Porque esto nos conduce al auténtico núcleo del ensayo. Hay un diagrama conceptual en las fuentes que organiza todas estas ideas. Sí, el diagrama es revelador. Claro. Están los polos de la dirección estratégica, la gestión del ego, la capacidad de aprendizaje, pero en el mismo centro geométrico del diagrama, actuando como el eje por el que absolutamente todo el sistema debe transitar, está la motivación. Eso es. La revelación aquí es que la motivación no es un extra periférico que pones al final. Es el núcleo atómico. Y la dicotomía central la plantea Osho con una instrucción que es clarísima. No moverse impulsado por el miedo, sino moverse impulsado por el amor y la alegría. Este es sin duda el punto de inflexión donde la teoría se vuelve radicalmente práctica. Porque, tú puedes poseer una alineación estratégica impecable, un control estoico del ego digno de Marco Aurelio, pero si el combustible subyacente que mueve esa maquinaria es el miedo, el sistema entero colapsa. Miedo al fracaso, miedo a la pobreza, al que dirán. Todo eso. El sistema acaba colapsando por desgaste continuo. De hecho, hay una nota anónima en el texto sobre la recuperación de adicciones que ilustra perfectamente esta mecánica. Dice que la fuerza de voluntad basada en el terror a las consecuencias jamás es sostenible a largo plazo. Ya, no puedes vivir aterrorizado para siempre. Exacto. Para lograr un cambio permanente,
Hay que diseñar un estilo de vida que se anhele con más fuerza que el alivio temporal que proporcionaba el vicio en primer lugar. Es un rediseño completo del paradigma del esfuerzo. Pero a ver, el problema que yo veo es cómo aterrizar esa idea de moverse desde la alegría en las partes menos glamurosas de la vida cotidiana. Ya en lo mundano. Claro, entendemos perfectamente cómo aplicar la alegría al arte, al deporte o a un proyecto creativo, pero pensemos en las tareas puramente grises: elaborar un informe de gastos tedioso un martes por la tarde o lidiar con una burocracia interminable. ¿Cómo se supone que alguien debe extraer alegría de una hoja de Excel enorme sin caer en una positividad tóxica o en el puro autoengaño? Es que esa es la prueba de fuego de esta filosofía. Y curiosamente, G.K. Chesterton ofrece la respuesta metodológica a esto. Chesterton era famosísimo por practicar el agradecimiento activo no solo en momentos sublimes, sino antes de actos absurdamente mundanos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues como el simple hecho de mojar la pluma en el tintero. Y la clave es que esta alegría no era un entusiasmo histérico por la tinta en sí misma. Era una anticipación por la oportunidad de ejercer la agencia humana, de crear orden a partir del caos. Vale, entiendo. Aplicado a la hoja de cálculo, no se trata de fingir que sumar celdas es apasionante. No, eso sería engañarse. Se trata de desplazar el enfoque interno. Si el esfuerzo se hace por el terror cerval a ser despedido por tu jefe, cada minuto es un suplicio biológico. Pero si ese mismo esfuerzo se aborda desde la satisfacción íntima del trabajo bien hecho, desde la artesanía de, no sé, resolver un problema o facilitarle el trabajo a tu equipo, la acción externa es idéntica, pero la carga tóxica interna desaparece. Exactamente. Es la diferencia clásica entre empujar una piedra por puro castigo o tallarla para construir una catedral. Y todas estas herramientas tácticas, la pausa, la tierra fértil, el motor de la alegría, adquieren su verdadero significado cuando se sitúan dentro del marco general que proponen las fuentes a través del trabajo de Steven Pressfield. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Pressfield sostiene que toda la experiencia humana se rige por un único patrón narrativo arcaico: el viaje del héroe. Sí, desde los relatos fundacionales de Adán y Eva hasta, yo qué sé, la estética de Ziggy Stardust. Todo responde a la misma estructura narrativa. O sea, no estamos simplemente haciendo cosas o cumpliendo objetivos de una lista. Estamos, lo sepamos o no, transitando un periplo mítico. Y la característica innegociable de ese periplo es que no consiste en un mero traslado geográfico, del punto A al punto B. Como bien apunta el cineasta John Boorman en una cita potentísima del texto, la verdadera pasión no es una emoción efímera, es el devenir de una persona. El devenir, o sea, en lo que te conviertes. Exacto. El héroe de la historia nunca bajo ninguna circunstancia llega al final de su viaje siendo la misma entidad que lo empezó. El viaje mismo es la forja que lo transforma. Y esta perspectiva desmitifica por completo una de las grandes ilusiones modernas. ¿Cuál? La idea de que es posible optimizar la vida lo suficiente como para saltarse el sufrimiento por completo. El ensayo es categórico en esto. No existe ninguna estrategia ni atajo vital ni aplicación de productividad que permita evitar el bosque oscuro o el calvario. Uf, esa es la gran estafa de la industria del desarrollo personal rápido, ¿verdad? La promesa de un camino VIP, sin turbulencias y lleno de éxitos. Pero las fuentes aclaran que el objetivo de todas estas filosofías no es crear un escudo impenetrable contra la adversidad. No, para nada. El objetivo es proporcionar el equipamiento adecuado para atravesar ese bosque oscuro. Entrar en la dificultad con la postura firme de Landau. Navegar la incertidumbre con la estrategia del surfista de Godin. Evitar la autodestrucción usando los cortafuegos estoicos de Holiday frente al ego. Y por encima de todo, caminar con el motor central de la anticipación que propone Chesterton en lugar de arrastrarse paralizado por el terror. Ese proceso ineludible es el verdadero devenir. Es una reestructuración profunda de nuestras expectativas vitales. Al comprender que el bosque oscuro es un requisito del sistema y no un fallo del mismo, la resistencia psicológica disminuye de forma drástica. Claro, dejas de pelear contra la realidad. Eso es. Cada obstáculo deja de ser una injusticia cósmica que te ha tocado sufrir, para convertirse en el material exacto con el que se construye la nueva versión de uno mismo. Fíjate, ha sido un análisis sumamente denso y revelador, así que creo que merece la pena destilar los puntos cardinales para quienes nos escuchan hoy. Vivir de forma deliberada no es una meta a tachar en una lista de tareas.
Es una orientación constante. Una brújula. Sí. Comienza con la física elemental de asegurarnos de que nuestra dirección estratégica esté alineada antes de agotar nuestras reservas de esfuerzo. Exige un entrenamiento táctico diario para domesticar el ego, usando pausas calculadas y la gratitud como anclas en la realidad. Y requiere mantener el suelo mental siempre labrado, aceptando con humildad que somos sistemas en evolución perpetua. Los fundamentos nunca se dominan del todo. Y, de forma crítica, demanda el esfuerzo consciente de purgar el miedo como combustible principal, sustituyéndolo por un motor de anticipación por la tarea en sí misma. Y el impacto práctico de integrar todo esto se manifiesta inmediatamente en la rutina diaria. No hace falta irse al Himalaya. Ante la próxima fricción en la oficina o el próximo conflicto doméstico, quien entiende esta mecánica ya no opera en piloto automático. Tiene frente a sí la opción táctica de detenerse y calibrar su respuesta. La lente a través de la cual se mira la agenda diaria cambia por completo. Totalmente. La pesada cuestión matutina de «¡ay, qué lista interminable de obligaciones tengo que cumplir hoy para sobrevivir!» queda obsoleta. Es reemplazada por una brújula muchísimo más profunda y orientadora. ¿Qué es? ¿En quién me estoy convirtiendo a través de lo que decido hacer hoy? Exactamente. Esa es la piedra angular. Y para concluir nuestra exploración, creo que merece la pena detenerse en una idea final, fruto de cruzar dos de los grandes conceptos que hemos desgranado hoy. Por un lado, la advertencia de Anthony de Melo de que la sabiduría no brota en el vacío, de que exige el abono de la experiencia, necesita esa tierra. Y por otro lado, la inevitabilidad de atravesar el bosque oscuro en el viaje del héroe que plantea Pressfield. Es un cruce de ideas fascinante. Sí, porque la sociedad actual invierte cantidades incalculables de energía y recursos en intentar erradicar cualquier tipo de fricción. Huimos desesperadamente de los conflictos, de los fracasos y de los días grises. Tenemos el camino fácil siempre. Claro, pero si el propósito vital es realmente el devenir de una persona, cabría plantearse una hipótesis radical. ¿Qué pasaría si esos momentos de incomodidad extrema que tanto nos esforzamos por evitar no fueran accidentes trágicos ni errores de cálculo en nuestra vida? ¿Y si esa fricción insoportable es exactamente la única tierra fértil con la densidad suficiente para que germine la sabiduría que necesitamos? Es una perspectiva que te vuela la cabeza, la verdad. Es muy posible que el bosque oscuro al que tanto pánico le tenemos no sea un lugar del que haya que escapar cuanto antes, sino el único hábitat donde realmente es posible crecer a nivel humano. Es una perspectiva que cambia por completo el peso de los días difíciles. Vale la pena reflexionar sobre ello antes de intentar levantar el peso de las propias responsabilidades mañana por la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.